Pasa y cierra la puerta. Ahí mi cuerpo entró en alerta, me sentí insegura y fue donde por primera vez pude ver más claras sus intenciones. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Aquí no contamos historias perfectas, contamos historias reales. Historias que duelen, que incomodan, pero merecen ser escuchadas. Hoy te damos la más cordial bienvenida a nuestro siguiente episodio de Esto me pasó. La siguiente historia la envía Sofía, donde nos habla de que el acoso no siempre es evidente. A veces se disfraza de bromas, de silencios y de abusos de poder. Esta joven nos cuenta que entendió demasiado tarde las verdaderas intenciones de quien no era lo que aparentaba. La siguiente historia tiene como título El día que entendí sus verdaderas intenciones. Hola Cameli, mi nombre es Sofía y esto que voy a contar me pasó cuando estaba en quinto semestre de la licenciatura en Sistemas Computacionales. Para ese momento ya éramos solo un grupo. Eso significaba que todas las clases las tenía que llevar con las mismas personas. En el grupo la mayoría eran hombres y la forma en la que convivían no era compatible conmigo, con mis valores y mis principios. Hablaban de mujeres, de lo que habían hecho con ellas, de cosas íntimas y muy explícitas, sin importar quién estuviera presente, sin respeto, sin filtros. Yo normalmente convivía con 3 personas como máximo. Con los demás, rara vez y porque no me quedaba de otra. Pero nunca me sentí parte del grupo. No porque me creyera superior o mejor. Simplemente no encajaba. Mis amistades de la escuela estaban en otras carreras. Tenía muchos amigos. Personas con las que convivía muy bien. Con las que sí podía ser yo, pero ninguno de mi propio grupo. Y eso, con el tiempo también se volvió un problema. Desde la preparatoria, yo asistí a un grupo de la iglesia, y eso también era motivo de burla. Cuando llegaba al salón, todos decían, ¡ahí viene la monja! Y hacían como que rezaban cuando pasaba. La verdad, yo nunca me enganché, nunca respondí, nunca me defendí. Sinceramente no me importaba lo que dijeran. Yo no me metía con nadie. Yo seguía con lo mío. Creía que ignorar era suficiente. Hoy sé que no siempre lo es. Con el tiempo entendí algo. Esa diferencia, esa forma de ser, esa manera de no encajar, me dejó sola dentro del salón. Teníamos un maestro que nos había dado clases desde el primer semestre. Eso significaba que nos conocía bien como grupo. Por lo tanto, todo lo anterior, el maestro lo sabía. Desde el primer día de clases del quinto semestre, ese maestro dejó todo claro. Se paró frente al grupo y dijo señalando a varias personas: este semestre va a estar muy pesado y estoy seguro de que a ti y a ti los voy a reprobar. Entre esas personas me señaló a mí. Yo me sonreí de forma sarcástica porque no tenía sentido para mí. Yo era una alumna aplicada, responsable, siempre había tenido buenas calificaciones. Entonces me miró directamente y me dijo: aunque te rías, te vas a acordar de mí, te voy a reprobar. No levantó la voz, no gritó y no fue una broma, fue una advertencia. En ese momento no lo entendí así, confiaba plenamente en mí, en que era una buena estudiante y simplemente lo vi como un reto, dedicarme todavía más para no darle motivos y que me pudiera reprobar. Durante todo el semestre no enseñó absolutamente nada. Sus clases eran para contar historias, hacer bromas. Sus clases eran una completa pérdida de tiempo. Recuerdo que un día, más o menos cuando The Walking Dead estaba en tendencia, dijo que regalaría puntos a quien pasara al frente y actuara como zombie. Los compañeros menos aplicados fueron los que rápidamente quisieron pasar. Cuando pasaban al frente y hacían sus tonterías,
Todos se reían. Ese día quiso obligarme a pasar a mí. Fue muy insistente y desde el fondo del salón un compañero gritó: ¡Sí! ¡Pasa y camina como zombie! ¡Sácate una teta! Todo el salón se rió. El maestro soltó la carcajada. Yo me quedé callada. Sentí la cara caliente. Me dio mucha vergüenza. Las risas se disiparon y continuó con la disque clase. Las burlas del maestro hacia mí eran constantes. Por ir a la iglesia, por no encajar, por ser diferente al resto. Nunca noté un acoso sexual directo. O tal vez yo era demasiado ingenua. El semestre pasó sin tareas, sin trabajo, sin aprendizaje. Solo dejé un proyecto final. El proyecto era un sistema que debíamos presentar en nuestra propia computadora. La dinámica que puso fue muy clara. Si pasabas el primer día que ibas a revisar, tenías un 10. Si había errores, regresabas al siguiente día y ya no era un 10, era 9. Después 8 y así hasta la última oportunidad, que era pasar con un 7. Yo fui a revisar el primer día. Mi sistema funcionaba bien. Yo lo había validado bastantes veces antes de presentarme a revisar. Entré a su oficina, agarró mi computadora, apenas hizo como que lo revisó por encima y me dijo: «Está mal». Aventó mi computadora hacia mí y me dijo: «Corrígelo». Yo, extrañada, le pregunté que si qué era lo que estaba mal, porque para mí funcionaba. Solo repitió con tono más fuerte: «Está mal, corrígelo». Yo, sacada de onda, voy con mis compañeros a los cuales ya les había revisado con 10. Comparé mi código con el de los demás y no había gran diferencia. Los sistemas funcionaban bien. Traté de optimizar algunos procesos. Era lo único que podía hacer. Fui al siguiente día a revisar. Me vuelve a decir exactamente lo mismo y con la misma actitud. En ese momento, yo sabía que ya no tendría ni siquiera un 9. Tenía que irme, corregir algo que ni siquiera tenía idea de qué era lo que debía corregir y volver al siguiente día. Si me calificaba bien, tendría 8 y si no, tendría una última oportunidad de pasar con 7. Yo me sentía muy estresada, muy frustrada, sin entender exactamente qué debía corregir o dónde estaba el error para que estuviera bien para el profesor. Yo misma lo había hecho, sabía que sí funcionaba. No marcaba ningún error. Hacía exactamente las funciones que había solicitado desde el primer día el profesor. Así pasó toda la semana. Llegó el último día. Me citó un viernes por la tarde. Ya la escuela estaba casi vacía. La mayoría de los alumnos ya se habían desocupado de sus materias y habían salido de vacaciones. Cuando iba caminando hacia el edificio donde estaba la oficina del maestro, me encontré con un muy buen amigo. Lo saludé y le pregunté que si qué andaba haciendo. Él me dijo que se había quedado platicando con unos amigos y que por eso andaba ahí tan tarde. Él me pregunta que si yo qué andaba haciendo. Ya medio le conté todo lo que había pasado en esa semana, así de manera muy rápida, y que por todo eso aún no lograba desocuparme y que esta era mi última oportunidad para pasar la materia. Él me escuchó y solo me dijo: «Vamos, yo te acompaño». Fuimos juntos, último edificio, último piso, todo solo. Cuando el maestro nos vio llegar, su expresión cambió al instante. Se molestó. Él estaba parado en la puerta de la entrada a su oficina y solo me dijo: «¿Vienes a revisar? Pásale». Se metió a su oficina antes de que yo lo respondiera cualquier cosa. Se sentó en su silla detrás de su escritorio. Me dijo con tono seco y autoritario: «Pasa y cierra la puerta». Ahí mi cuerpo entró en alerta, me sentí insegura y fue donde por primera vez pude ver más claras sus intenciones. No lo obedecí, sí pasé, pero dejé la puerta abierta. Cuando vio que no la cerré, me dijo muy molesto: «Ah, ok, dame tu computadora». Me puso un examen. Al tomar mi computadora, destrozó todo mi código. Mi software marcaba muchos errores. Solo me dijo: «Tienes 10 minutos para hacerlo funcionar. Si no lo resuelves, es que tú no lo hiciste. Corre tiempo».
Se levantó de su silla, caminó, cerró la puerta y le puso seguro. Yo me puse muy nerviosa porque cerró. Y no le bastó con cerrar, todavía le puso seguro. Yo tenía mucho miedo de que me hiciera algo. Mientras yo estaba tratando de arreglar el código, él empezó a caminar detrás de mí. Cada minuto que pasaba, se acercaba a mi oído y me decía: te quedan 9 minutos, te quedan 8, te quedan 7. Yo no lo miraba, yo estaba totalmente concentrada en la computadora. Cuando faltaban 3 minutos para que el tiempo se acabara, dije: listo, ya lo arreglé, ya funciona. Me miró muy sorprendido y me dijo: no es verdad, tú no mereces aprobar, tú copiaste. Ahí fue la primera vez que le respondí y le dije muy firme: mi programa funcionaba desde el día 1 en que vine a revisar. Yo lo hice y con esto se lo estoy comprobando. Se quedó callado, caminó hacia la ventana y se asomó para ver si mi amigo seguía allá afuera. Al comprobarlo, me dice en tono seco: vete, tienes 7. Yo comencé rápidamente a guardar mi computadora y antes de salir, me dijo: a los exámenes se viene sin acompañantes. Solo le respondí: ok. Salí y cerré la puerta. En cuanto puso un pie afuera de su oficina, salí sintiéndome liberada. No me importó que hubiera pasado apenas con 7. Gracias a Dios, mi amigo me estuvo esperando todo ese tiempo afuera de su oficina. Cuando salí, mi amigo me dijo que sí, que le había picado al viejo ese, que le cerró la puerta en la cara y que todavía le había puesto seguro. Le platiqué todo lo que había pasado adentro y cómo me había sentido. Ahí mi amigo me dijo que le daba gusto haberme acompañado y que ese viejo estaba muy loco. Le agradecí el haberme acompañado y que me haya esperado. Nos despedimos y me fui a mi casa. Literalmente llegué y puse la computadora en un rincón. No quería saber absolutamente nada de computadora, de lo fastidiada que me sentía de tanto. Ese mismo día, como 3 horas después de haber llegado a mi casa, recibí una llamada de otro maestro de la escuela, quien no era mi profesor, pero lo conocía desde hacía tiempo por el grupo de la iglesia al que asistíamos en común. En esa llamada me dice que Sergio, el maestro que les he estado contando, lo había invitado a cenar para platicar, porque ya se había enterado de que él, supuestamente él, me había ayudado a mí a hacer el trabajo final. Mi amigo profesor me dijo que aceptaría ir a esa cena para entender qué era lo que Sergio realmente pensaba y para aclararle directamente que entre nosotros no había ninguna relación académica, que nunca hablábamos de tareas ni de la escuela, sino únicamente de temas en común relacionados con el grupo de la iglesia. Esa noche, el profesor, que era mi amigo, al darse cuenta del tono que tenía la conversación con Sergio, mi maestro en ese entonces, decidió grabar la conversación con su celular. Lo que quedó registrado en ese audio fue devastador para mí. Sergio habló de mí de una manera completamente despectiva. Dijo cosas muy fuertes, humillantes, cosas que hasta hoy me cuesta mucho repetir. Me llamó mosca muerta, diciendo que yo me la pasaba dándome golpes de pecho, aparentando ser muy santa, pero que según él, en realidad, yo quería con él. Dijo muchas cosas más, puras tonterías cargadas de coraje, machismo y desprecio. Y fue en esa grabación donde por primera vez quedó completamente claro cuáles eran sus verdaderas intenciones conmigo. Ahí confesó, sin rodeos, lo que quería hacer conmigo el día que me citó un viernes por la tarde, donde la escuela estaba prácticamente sola, y también se quejó de que según él, el gordo feo de mi amigo le había arruinado todo. Se refería a mi amigo, al que me acompañó al examen. Yo en ese momento tenía 18 años. Al parecer, era muy inocente. Jamás me di cuenta de sus verdaderas intenciones, hasta el día del examen. Y con esa grabación, todo terminó de confirmarse. Mi amigo profesor me entregó el audio y me dijo que lo que contenía era muy grave y muy fuerte, que me lo daba para que yo hiciera lo que considerara más conveniente y que contaba con todo su apoyo. Al escucharlo, fue tan fuerte para mí que entendí que no podía cargar con todo eso sola.
Mis papás están separados desde hace muchos años, pero aún así, lo primero que hice fue acercarme con mi mamá y contarle todo lo que estaba pasando en la escuela. Recuerdo perfectamente su reacción. Se molestó muchísimo con ese profesor, tanto que incluso quería ir ella misma a hacer justicia por su propia mano. Me dijo que teníamos que ir a hablar con el director, que una persona así no podía seguir dando clases en una institución de ese tipo, que no era justo, que no estaba bien. También me pidió que hablara con mi papá. Yo quería que los dos me apoyaran, no solo para denunciar lo que había pasado, sino para algo más grande. Yo quería cambiarme de universidad, lo que implicaba mudarme también de ciudad. Yo ya no podía seguir ahí. No me sentía cómoda, yo no era parte de ese lugar. Yo quería estudiar, yo quería terminar mi carrera, pero no podía seguir ahí. Hablé con mi papá y me apoyó totalmente, cosa que hasta el día de hoy se lo agradezco con todo el corazón. A pesar de estar separados, mis papás estuvieron de acuerdo, me apoyaron completamente. Intenté contactar al director de la universidad, pero como ya habíamos salido de vacaciones, no pude contactarlo de inmediato. Le mandé varios correos. Fue hasta días después donde me respondió uno de ellos, donde me decía que nos veíamos tal día a tal hora en su oficina para platicar. Antes de que me respondiera, Sergio, mi exmaestro, ya me había dejado muchos mensajes en los que trataba de convencerme de no hacer nada. De alguna manera, ya se había enterado de la grabación que tenía en mi poder. Me decía que su esposa estaba embarazada, que él necesitaba el trabajo, que le tuviera piedad, que si tan religiosa era, que tuviera misericordia de él, que él se había equivocado. De todas las formas posibles, me pedía que no levantara la voz. Cuando nos reunimos con el director, mis padres me acompañaron. Le mostré la grabación. No necesitó escucharla mucho tiempo. Después de unos minutos, me miró, se disculpó en nombre de la institución y me dio a elegir que sí que quería que pasara con Sergio. Si yo quería que lo despidieran o si prefería que levantara una carta de amonestación administrativa. Yo era muy joven. La verdad es que sentí compasión y pensando en su situación, lo perdoné. Y elegí que solo se levantara un acta y que no perdiera su trabajo. Hoy sé que esa mala decisión permitió que otra chica, desgraciadamente, pasara por lo mismo. Me enteré por amigos en común que el profesor hizo exactamente lo mismo con ella. Hasta el día de hoy es algo que me pesa y me arrepiento profundamente de eso. Tanto que si pudiera cambiar mi decisión, lo haría sin pensarlo, porque nadie, absolutamente nadie debería de pasar por ninguna situación así. El siguiente semestre cambié de universidad y de ciudad, todo con apoyo de mis padres. Empecé de nuevo, con otros compañeros, en un ambiente totalmente distinto. Desde el inicio noté la gran diferencia. Los maestros tenían mucho más nivel y por primera vez sentí que realmente estaba aprendiendo. Al salir de la universidad, tuve mejores oportunidades que muchos de mis excompañeros de la primera escuela y profesionalmente me ha ido muy bien, gracias a Dios. Algo que sinceramente no sé si hubiera pasado si me hubiera quedado donde estaba. Eso sí, el cambio no fue fácil. Me costó muchísimo el mudarme a otra ciudad, lejos de mis amigos, de mi grupo de la iglesia, de mi familia. También me costó bastante nivelarme al ritmo que llevaban mis nuevos compañeros. Ellos ya sabían muchas cosas que yo ni siquiera conocía, pero una vez más, Dios puso personas muy buenas en mi camino, personas que me ayudaron, que me enseñaron, que se tomaron el tiempo de estudiar conmigo, solo para ayudarme a alcanzar al menos el mismo nivel de mis nuevos compañeros. Siempre he dicho que Dios sabe por qué hace las cosas. Confío ciegamente en que fue Dios quien me mandó a mi amigo ese viernes por la tarde, cuando no había casi nadie en toda la escuela y tenía que ir a hacer un examen. Yo no le llamo casualidad, yo le llamo diosidencia. Hoy, después de más de 15 años, lo veo con total claridad. Nada de lo que me pasó fue por casualidad. Dios siempre ha estado conmigo en todo lo que me ha tocado vivir.
Esta es mi historia y esto me pasó. Amigos, la historia que acabamos de escuchar es bastante injusta y desgraciadamente es más común de lo que imaginamos. Hoy quiero decirte algo, que nadie te haga creer que tienes que soportar el abuso solo porque viene de alguien mayor que tú, porque tiene un cargo, un título o una posición de poder. El respeto no se exige desde arriba, el respeto se gana, tu valor no se negocia, tu dignidad no se discute y tu voz importa. Si algo no te hace sentir bien, aunque no sepas explicarlo, confía en eso. Habla, busca ayuda, denuncia, levanta la voz, porque callar no te protege y el silencio no te cuida. Y muchas veces, hablar no solo te salva a ti, también puede salvar a alguien más. Y recuerda, aquí cada historia es un mundo y cada mundo tiene algo diferente que enseñarnos. Si te gustaría contarnos lo que te pasó, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx. Si este episodio te gustó, ayúdanos compartiéndolo para que llegue a más personas. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.